Y le puse capitalismo revolucionario por una columna que yo había escrito, que había tenido algo de peso dentro del mundo libertario, que tenía que ver con terminar con la ingenuidad de que vamos a convencer a la gente. Y toma una posición un poco más autoritaria y dice, ¿sabes qué? Mira, si hemos llegado a la conclusión de que la propiedad privada es lo correcto y que las personas tienen derechos individuales y naturales, entonces esto hay que imponerlo. O sea, si alguien quiere cobrar un impuesto, bueno, hay que matarlo o encarcelarlo o hacer algo al respecto con esa persona, porque viene a cobrarme los impuestos, que estamos diciendo que es una agresión, estábamos de acuerdo todos que es una agresión, entonces ¿por qué le permitimos agredirme? Entonces tenía que ver como con esta idea de, a ver, señor, amigos libertarios, dejemos de ser ingenuos y comencemos a imponer lo que nosotros creemos que no es imponerle nada a nadie, sino que es obligar, digamos, al resto a dejarnos en paz, que era como la idea libertaria. Así parte la idea de capitalismo revolucionario. Luego, al ir agarrando sustancias, va a terminar en lo que es hoy en día, que sus principales influencias son Ayn Rand y Karl Marx. Capitalismo revolucionario tiene esas dos principales influencias, también mucho de lo que es en algunos temas Jung, sobre todo en epistemología. Todo esto organizado de una manera muy personal, muy propia mía, que estoy tratando, digamos, de difundir como una teoría política que no se considera a sí misma libertaria, a pesar de que tiene un origen de ese tipo. Lo que propone es una revolución de tipo capitalista, como nosotros entendemos el capitalismo, que es que las relaciones de propiedad, que son donde hay una comunión espiritual entre las personas, por ejemplo, ahora estamos involucrados en una relación de propiedad porque mi espíritu o mi conciencia, digamos, está decidido a participar en esta entrevista y el tuyo también. Entonces, estamos en una comunión espiritual. Y esas son relaciones de propiedad. Las relaciones de propiedad tienen que subordinar a las de poder. Eso es lo que nosotros creemos que es el capitalismo. Creemos que el capitalismo no se ha conseguido y que la forma de conseguirlo es con una revolución que viene a dar vuelta y a poner las relaciones de poder al servicio de las de propiedad y no al revés como hoy tenemos hoy en día en el sistema neoliberal. Vale, has dicho muchas cosas, a ver si las vamos a ir pudiendo entender poco a poco. Antes que nada has dicho algo que me sorprende. Entiendo que a pesar de que los libertarios tienen una concepción un poco naif y que tú crees que se tienen que imponer, pero no se puede incumplir la ley, ¿no? O sea, si a ti te viene el taxman, el cobrador de impuestos, entiendo que no, que vas a desobedecer, o un poco cómo cambiar esas mentes y este nuevo sistema que quisieras impulsar sin incumplir la ley, porque al final el Estado tiene el monopolio de la violencia al final. Nosotros tenemos un lema que se llama soberanía individual, rebeldía colectiva. Y nosotros somos un movimiento de rebelión. No nos planteamos como un movimiento de vamos a cumplir la ley. Nos planteamos como un movimiento de vamos a cumplir la ley cuando nos parece que la ley es justa y no la vamos a cumplir cuando nos parece que es injusta y nos vamos a armar y nos vamos a preparar para combatir el Estado si nos intenta imponer algo que es injusto. Somos un movimiento revolucionario que en este momento tiene aproximadamente 700 miembros a lo largo de Chile. Entonces me dices que con tu proyecto Capitalismo Revolucionario estás como superando el libertarismo, o digamos te quedas con las ideas pero has cambiado el método de difusión. No, es una superación del problema libertario, porque el problema libertario se plantea en unas dicotomías que ya no son reales. La dicotomía, por ejemplo, individuo-estado, individualismo-colectivismo, la palabra libertad y la palabra Estado, que me parece que son dos ficciones. He llegado a la conclusión de que son dos ficciones, entonces se ponen a pelear en este montón de ficciones. Lo real, y de aquí me pongo un poco marxista, son las relaciones entre las personas. Tú como individuo en una isla desierta existes, pero no me interesa. Y tú como parte de la nación española tampoco me interesa. A mí lo que me interesa es cómo nosotros nos estamos relacionando. Entonces, y ahí hay una cosa que los libertarios dicen que Marx era colectivista, pero Marx hablaba siempre de las relaciones de producción. No hablaba de las clases como grupos de personas homogéneos y no, él hablaba de las relaciones. Si bien Marx estaba equivocado en prácticamente todo lo que pensaba, ahí hay cosas que son interesantes, como dónde ponemos el foco. Vamos a pensar en Sebastián Izquierdo, en la isla desierta de Eugen von Bäverk, que no estoy criticando la teoría de Eugen von Bäverk, creo que la teoría del capital de Eugen von Bäverk es la correcta, pero vamos a pensar en los términos de Eugen von Bäverk, Sebastián Izquierdo solo en la isla desierta, vamos a pensar en el término, digamos, del nacionalsocialismo o del comunismo de Sebastián Izquierdo como parte de una clase o como parte de una nación o de una raza, o vamos a pensar en Sebastián Izquierdo en términos de como nodo social del cual se derivan una serie de relaciones, hijo de tanto y de tanto, novio de tanto, amigo de tanto, padre de tanto, compra en tal parte, tiene contrato con tal empresa de telefonía. Eso soy yo para la sociedad, soy un conjunto de relaciones y así nosotros miramos. Entonces nosotros superamos esta dicotomía o pretendemos superar esta dicotomía individualismo-colectivismo usando el relacionismo hegeliano que va a usar Marx en un sentido materialista. Ahora, respecto del tema de Estado menos, Estado más, nosotros creemos desde nuestro relacionismo que existen las relaciones sociales y que existen las relaciones que son de poder, en aquellas que yo no respeto, digamos, las propiedades de tu espíritu. Mis propiedades de mi espíritu pasan por encima de las tuyas, ya sea usando la fuerza, la intimidación o el fraude, la mentira. Las propiedades de mi espíritu pasan por encima de las tuyas. Y las relaciones de propiedad, en las cuales ambos materializamos lo que ambos teníamos en nuestra conciencia, que sería comunión espiritual. O sea, nuestros espíritus están en comunión, están materializando algo similar, como es esta entrevista. Tú quieres que haya una entrevista con Sebastián Izquierdo, yo quiero que me entreviste Spanish Libertarian, comunión espiritual, ¡pum! Y se da la entrevista, ¿no es cierto? Y la materialización
es este video que estamos realizando. Entonces, y eso se da en el comercio. Yo quiero comprar jugo, yo quiero vender jugo, comunión espiritual. Todo lo que ustedes llaman acuerdos y contratos. Eso es una relación de propiedad. Entonces tenemos relaciones de poder y relaciones de propiedad. Uno de los problemas del anarcocapitalismo es que, desde nuestro punto de vista, lo que pretende es suprimir o eliminar completamente las relaciones de poder. Porque normalmente las relaciones de poder se encuentran institucionalizadas en el Estado, que es básicamente las relaciones de poder puestas en orden con una serie de reglas como la Constitución, las leyes, no sé qué. Bueno, un poder coactivo en este caso, ¿no? Pues siempre el poder es coactivo, en términos de la relación de poder. Hay poderes no coactivos, pero no son relaciones entre personas como tales como relaciones de poder, digamos. Pero es que igual estoy un poco perdido. Si yo soy el macho alfa de la tribu, técnicamente tengo poder, pero no estoy coaccionando a nadie. No sé si ese es el tipo de poder al que hace referencia. ¿Todos los participantes de la tribu están en comunión espiritual con que tú seas el macho alfa? Y no sé, pero a través de la competencia habrá surgido así. Es una relación de propiedad. Es una relación de propiedad que genera poder. Las relaciones de propiedad generan mucho poder, generan poder adquisitivo, pero cuando hablamos de relaciones de poder, estamos hablando de aquellas en las que no se respeta que las propiedades del espíritu del otro están siendo sobrepasadas. En ese sentido, nosotros, claro, el Estado es básicamente un conjunto de relaciones de poder puestas, ¿no es cierto?, en leyes, puestas en una constitución, puestas en una serie de normas escritas y que te dan un orden a esas relaciones de poder. Y claro, eso hace que la mayoría de las relaciones de poder que se dan en una sociedad sean las del Estado. Y el anarcocapitalista va y dice, eso hay que destruirlo, porque ve las relaciones de poder como algo negativo, y por supuesto que lo son. Aquí entra Jung. ¿Qué es lo que ocurre acá? Lo que ocurre acá es que entre las relaciones de poder y las relaciones de propiedad, la idea de eliminar las relaciones de poder porque son inherentemente negativas es desequilibrio desde el punto de vista junguiano, que la sombra y la luz tienen que estar en equilibrio. Y además por eso tampoco como que resulta, porque en el fondo terminas contratando una agencia que te puede obligar a pagarle, etcétera, y no voy a entrar en esa discusión ahora, pero todos sabemos cuáles son principalmente los argumentos contra el anarcocapitalismo. En el fondo, si nosotros tenemos relaciones de poder y propiedad y entendemos las de propiedad como las buenas y las justas y las de poder como las malas, entendemos lo que tenemos que hacer como sociedad es lo que llamaría Jung la integración de la sombra, es decir, poner lo malo al servicio de lo bueno. Entonces nosotros no creemos que el problema sea más Estado o menos Estado, sino a quién obedece el Estado, y creemos que el Estado debe obedecer a las relaciones de propiedad, y creemos que todas las relaciones de poder en la sociedad deben estar subordinadas a las de propiedad y no al revés. En la idea liberal y la idea libertaria moderada de los minarquistas, etcétera, de que el Estado pone las reglas y el mercado juega dentro de esas reglas, lo que repiten Axel Kaiser, Gloria Álvarez, Milton Friedman, incluso Hayek, a nosotros nos parece perversa, porque lo que tú estás diciendo es que en el fondo el juego de las relaciones de propiedad está dentro del marco de lo que las relaciones de poder desean permitirle a las relaciones de propiedad. Y nosotros creemos que tiene que ser al revés, creemos que toda relación de poder debe estar dentro del marco de lo que las relaciones de propiedad le permiten. Y ese invertir el orden de subordinación de las relaciones de propiedad es la revolución, es dar vuelta a algo. Entonces la revolución capitalista dice, lo justo es que las relaciones de propiedad subordinan a las de poder y lo vamos a hacer. ¿Cómo? Bueno, democráticamente si se puede, con un fusil si se puede. Ahora, tú no me dejaste expresar mi teoría de la propiedad, pero no importa. No, por favor, dilo, los seguidores lo pueden entender. Claro, porque cuando hablábamos de las relaciones de propiedad, yo como la propiedad, como qué es la propiedad, ¿no es cierto? Porque para los liberales la propiedad es como un poco esta cosa que yo tengo porque yo trabajé, ¿no es cierto? Entonces yo me compré esto y ahora es mío, ya sea porque lo contraté con alguien, una compraventa, o ya sea porque lo trabajé y lo produje, obteniendo, ¿no es cierto?, mis materiales de la tierra. Pero nosotros creemos que la propiedad va mucho más al fondo, digamos, y aquí tomamos nuestra metafísica randiana, digamos, de que la realidad es un absoluto objetivo, y lo que vamos a observar es que todo en la realidad tiene propiedades. Por ejemplo, el sol tiene la propiedad de calentar y iluminar. La propiedad es algo inherente a toda la materia y a todas las cosas que existen. Entonces, desde ese punto de vista, lo que tenemos que observar es que el ser humano tiene un problema, y es que las propiedades del ser humano no son genéricas. No es como, bueno, sí, respiramos y vemos y esas cosas son genéricas, pero cada ser humano tiene un conjunto de propiedades que se van a expresar, ¿no es cierto?, en sus acciones. ¿Por qué? Porque son propiedades que emanan de su conciencia. Entonces, todo lo que el ser humano hace es propiedad. El ser humano es una causa de efectos que son propiedad. Luego, esas propiedades, algunas van a ser privadas. ¿Por qué? Porque son justas, y por el hecho de ser justas son mías y nadie se puede meter con ellas. Pero hay otras propiedades que no van a ser privadas. Por ejemplo, el asesinato. Si yo mato a alguien, no es privado. Es algo que a todos los demás les compete. ¿Por qué? Porque he asesinado a un tercero, etcétera. Para nosotros todo lo que el ser humano hace es propiedad, y por eso defendemos también la propiedad intelectual. Seguimos con eso. No lo sé si lo termino de entender, pero quiero entenderlo. Entonces, entiendo que vosotros abogáis por un capitalismo, pero que se olvida de los principios liberales, que va más allá, y siempre he visto un poco esta correlación entre ideas de libertad individual, los principios liberales, de Estado limitado, libertad de mercado, y de ahí surge el capitalismo, que va antes el huevo la gallina. Estado subordinado, Estado subordinado, propiedad privada, Estado subordinado a la propiedad, no limitado, subordinado. La gente puede querer tener un Estado más grande, pero tiene que estar subordinado a esa propiedad. Por ejemplo, si estamos en Israel, somos ciudadanos israelitas. Israel es un sistema capitalista revolucionario, en el cual
final los impuestos son voluntarios. Entonces estamos ahí, pero tenemos un Estado y tenemos que defendernos, ¿no es cierto?, de Palestina, del Líbano, de Egipto, de Siria, Hezbollah, etcétera, y vemos ese peligro como real. Nosotros vamos a querer un tremendo Estado en términos de tamaño del PIB, porque necesitamos que compre muchos tanques y muchas ametralladoras y aviones y misiles para defendernos de eso. El tamaño del Estado en términos del Producto Interno Bruto, en términos de su participación en la economía, a mí me parece irrelevante y creo que es irrelevante. Es que el Estado no debe violar tu propiedad, el Estado debe defender tu propiedad y tú debes participar del Estado en tanto y en cuanto tú consideres que es necesario para la protección de tu propiedad. Si vivimos en un momento en el que no hay ningún peligro contra tu propiedad, incluida sobre tu cuerpo y sobre tu vida, entonces podrías tú decir, sabes que no aporto nada porque el Estado no me es necesario. Y el Estado desaparece, pero no desaparece ni la patria, ni la familia, ni la propiedad, ni el sistema, ni nada. Ahora, esa situación es irreal. Igual que la situación en la que está todo tan terrible que tenemos que ponerle un montón de plata al Estado para que ponga un montón de guardias en cada esquina, porque en realidad, si todo el mundo es delincuente, ¿quién pondría esa plata? Son dos extremos irreales. En el fondo, si el Estado tiene que proteger la propiedad, ahí está. Debería proteger la propiedad y las personas van a poner tanto y en cuanto sean los requerimientos, las necesidades técnicas de la protección de su propiedad. Seguimos un poco para volver a la realidad, un poco para seguir entendiendo esto del capitalismo revolucionario, que me resulta bastante interesante. ¿Cómo crees que se puede o se podría aplicar un poco esos principios a Chile? En pocas palabras, ¿qué es lo que crees que necesita tu país, mirándolo de la manera más realista posible, para ir en la dirección por la que vosotros abogáis? Si tú me dices así como temas prácticos políticos, voy a empezar a parecerme a los libertarios. Empezamos con la abolición del Banco Central, institución de la banca libre, término económico, ¿no es cierto? Empezamos a hablar de eliminar el derecho del Estado a expropiar, eliminar un montón de instituciones, eliminar una pila de ministerios. No, pero más allá, Sebastián, me refería a nivel político, pero quizás también a nivel cultural, social, estratégico, político, cultural, sí, en general de tu país, porque tú lo conoces más que yo no he estado nunca. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo, como te decía, es mucho de cosechar personas en el mundo de la derecha, tres derechas, los libertarios, los conservadores y los nacionalistas. Estamos reclutando gente en las tres derechas. Principalmente nosotros lo que queremos, desde nuestra perspectiva, que nosotros creemos que la praxis política se tiene que hacer dentro de la infraestructura. Eso quiere decir en la calle, hacer política en la calle. Nuestro principal método de reclutamiento, nuestra principal posición para poder reclutar gente, y esto se lo robamos un poco al fascismo, tiene que ver con, mira, los liberales están con Axel Kaiser en la Fundación por el Progreso tomando champaña y hablando de lo lindo que es el libre mercado. Los conservadores están en misa y los nacionalistas son guardias de seguridad y trabajan todo el día y no tienen tiempo para hacer nada. Nosotros, los capitalistas revolucionarios, pegamos afiches, repartimos volantes, marchamos por la Alameda con nuestras banderas, entrenamos, enfrentamos al enemigo, y esa es un poco la forma, digamos, de presentarnos con nacionalistas que están un poco aburridos de la inmigración descontrolada y que está violando la propiedad de los chilenos como dueños de su país, porque la propiedad también existe en niveles de distinto tipo, no solamente es individual, hay propiedades más colectivas y menos colectivas. La familia no es solamente del papá, es la familia de todos los integrantes, y de la patria, ¿no es cierto?, es una herencia, porque la patria de Chile la hicieron mis antepasados y es de nosotros. No, nosotros podemos decidir que abrimos la puerta y que entre el que quiera, o podemos decidir cerrarla y que no entre nadie. Ambas opciones me parecen pésimas, pero hay mucha gente que cree que hay un descontrol, que hay una ilegalidad y que cree que no se están respetando, ¿no es cierto?, que no se está respetando nuestra propiedad en términos de la inmigración acá en Chile. Tenemos mucha inmigración y por lo tanto muchos nacionalistas están viniendo a capitalismo revolucionario porque ven que hacemos algo respecto al tema. Marchamos por último, vamos al Congreso con un cartel que decía migrar no es un derecho, y nos manifestamos contra el pacto migratorio. Conservadores que ven que sus partidos políticos, Unión Demócrata Independiente, el Partido Renovación Nacional, que son partidos conservadores, votan a favor de leyes como la Ley de Identidad de Género, mientras capitalismo revolucionario está en la gradería del Congreso manifestándose en contra, porque viola la propiedad del otro, decirle, oye, tenéis que decirme el pronombre que yo quiero, o tienes que aceptarme en el baño de mujeres a pesar de que tú, en tu convicción interna, crees que soy un hombre, me tienes que aceptar en el baño de mujeres de tu restaurante. Ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, nosotros creemos que son violaciones a la propiedad, a la libertad de expresión. Entonces nosotros nos manifestamos contra la Ley de Identidad de Género en el Congreso, y muchos dijeron, estos son unos evangélicos, unos católicos conservadores. No, la verdad es que hay gente cristiana dentro del grupo. Entonces muchos conservadores ven esto y dicen, yo quiero estar con ellos porque ellos sí están haciendo algo. Y lo mismo con muchos libertarios que dicen, bueno, mis líderes, Axel Kaiser, están tomando champaña y capitalismo revolucionario está afuera de la multisindical cuando están haciendo el homenaje a Fidel Castro y están gritándoles comunistas asesinos. Dicen, yo quiero estar ahí y no quiero estar tomando una champaña con Axel Kaiser, aunque sea más cómodo, como diría Peterson, hay menos meaning, ¿no es cierto? Hay menos sentido, que lo que dice Nicolás Márquez. ¿Para qué sirve una fundación liberal en el siglo XXI para sentarse a tomar café?